extendemos una invitación a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede de la Nueva Jerusalén, ubicada en San Antonio, vía Garrochal, en el cual se están realizando los kidús en hora de la mañana, en horario de 9 a 11 y en la hora de la tarde de 3 a 5 de la tarde. Un cordial saludo para todos aquellos que nos quieran acompañar y edificar y conocer de nuestro amado eterno. De igual forma, se están realizando escuelas para los niños y jóvenes con el fin de restaurar esta relación con nuestro Abacados, nuestro amado Padre, el cual se está perdiendo. Y la misión y el propósito de nosotros es que conozcan la verdadera restauración que viene en nuestro Abacados. הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם. כל הנשמה תהללך, היא מחכה רק לשיר תודה. פותח את ידיך ומשפיע לכל חי, בהרי כויסי לוחם רוחו על פליטה. Te invitamos también a unos tiempos muy especiales aquí dentro de la comunidad, en donde la comunidad, ¿qué hace? Restaura hogares, restaura a los niños, restaura corazones y lleva una hermosa palabra directo al corazón. תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך. Shalom en esta tarde, un saludo muy especial a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, en la cual nos pueden ver por medio de YouTube. En esta tarde queremos compartir una enseñanza la cual hemos venido estudiando el libro de Corintios, la primera carta de los Corintios, y hoy vamos a estudiar el capítulo número 12. Pero podemos recordar que en el capítulo 12 nos habla sobre los dones espirituales, y ese es hacer un recuento de lo que Pablo ha venido enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, en donde podemos recordar la condición de los corintios, en donde se podía ver la división, la altivez, el orgullo, problemas de inmoralidad sexual, la carnalidad que los corintios en este momento tenían para enseñar y predicar la palabra, la idolatría, en donde ellos se prestaban para estar rindiendo culto en templos paganos y en otros muchos temas más en los cuales hemos venido estudiando, y es poder entender de que acá en el capítulo 12 Corintios nos quieren, por medio de Pablo, habla a los corintios en donde nos quiere enseñar, en donde dice que no ignoréis los frutos del Ruach HaKodesh. Y son esos dones los cuales el Padre ha entregado, ¿cierto? Ha entregado a todos aquellos que anhelan caminar acuerdo a la Escritura. Entonces son esos dones espirituales. Podemos ver que don en el Strong significa carisma, dones. Dice Dávida, un don de la gracia es un don gratuito. El Rúa es la fuente de los dones. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para los nuevitos, es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y ya entrando en contexto, vamos a leer en la palabra, vamos a leer en el capítulo 12, la primera carta a los Corintios, del versículo 1 al 3, donde dice la Escritura: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Yahweh llama anatema a Yeshua Hamashiach, y nadie puede llamar a Yeshua Señor
sino es por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, la palabra ignoréis la encontramos en la primera carta de los Corintios por segunda vez. La encontramos por segunda vez y es poder entender de lo que Pablo estaba hablando y advirtiendo al pueblo de los Corintios. Dice la palabra. Podemos ver que en 1 Corintios 10:1 dice: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Nos explica que la palabra ignoréis es la instrucción que fueron entregadas a nuestros padres, a nuestros antepasados. ¿Para qué? Para que empezaran a caminar de acuerdo a la Escritura. Pero ellos, ¿qué hicieron? Desobedecieron todo aquello, ¿cierto? ¿Qué les pasó a ellos? Las consecuencias de ellos, ¿cuáles fue? Que quedaron en el desierto. El Padre no los dejó de entrar a la tierra prometida. Pero aquí vamos a ver es la advertencia que el Padre estaba entregando de la palabra que no ignoraran, que era que él estaba hablando sobre que no ignoraran que eran los dones del Ruach HaKodesh. Pablo quería hacer entender que ignorar las instrucciones del Padre, los dones o cualquier tema que venga de la Escritura puede que traiga, tarde que temprano, una consecuencia. Lo vimos con nuestros antepasados en Corintios 10, lo pudimos entender. Ahora, Pablo estaba hablando a los corintios porque él era testigo de lo que el mismo Padre le había entregado a él. Él era ese instrumento en el cual el Padre utilizaba a Pablo cuando él quería y de la forma que quería, porque Pablo tenía los dones. Él los manejaba cuando el Padre lo quería manejar a él, cuando él quería hacer uso de él. Él quería que todos los corintios hicieran lo mismo con el Eterno, que se dejaran manejar, que se dejaran usar. Pero ellos no entendían esto. Esto puede estar pasando ¿qué? Al pueblo de los Corintios, porque el Padre quería purificar el pueblo. Quería limpiarlos, quería que se apartaran de las costumbres que ellos venían arrastrando, pero ellos no lo entendían de esa forma. Esto nos enseña y nos conlleva a entender el plan de Yahweh con el pueblo de Israel, como está escrito en Romanos. Podemos encontrar de que en Romanos 11:25 también encontramos la palabra ignoréis. Y ese propósito que el Padre tiene para con el pueblo de ¿quién? De Israel, para con nosotros. Y dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿cierto? Entonces, el Padre que nos enseña acá, por medio de Romanos 11:25, hacer entender también de que es un propósito que el Padre tiene para con el pueblo de Israel, ¿cierto? Para aquellos gentiles que están entrando. Los corintios antes de conocer de la palabra eran ¿qué? También esos gentiles a los que se le habló a través de la Escritura. Dice, pero ellos no quisieron dejar ¿qué? Su antepasado. No querían dejar sus costumbres. Y aquí donde el Padre nos están llevando. No ignoréis lo que la palabra o por medio de las Escrituras nos está enseñando que nosotros debemos hacer, lo que ellos debían hacer en el momento. Es poder entender qué está pasando también con nosotros, en verdad. Creemos que somos usados por el Ruach, pero teniendo en cuenta que el testimonio de lo que se habla, de lo contrario, la palabra en verdad nos está haciendo viva. Esto estaba pasando con los corintios. Creían que estaban haciendo las cosas bien, pero estaban ¿en qué? En costumbres. Estaban haciendo las cosas las cuales ellos creían que estaban bien delante de ¿qué? Delante de la presencia de los hombres, porque no era de la presencia del Padre. Estaban basados a lo que ellos creían estar bien, pero en lo que ellos venían
arrastrando de las costumbres paganas. Ellos creían en el Padre de una forma, y aquí no, el Padre nos enseña que no es a nuestra forma, es a como la Escritura nos lo está enseñando. ¿Entienden? Entonces es poder entender la recompensa para todos aquellos que creen en el Padre, ¿cierto? Y se dejaron llenar del Rúa, haciendo que el propósito por medio de los dones que el Rúa HaKodesh entrega para aquel que los anhela, para aquel que en verdad cree en esos dones. Vamos también en otro punto, en 1 Tesalonicenses 4:13, también nos enseña la palabra donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, no ignoremos, ¿cierto? No ignoremos, porque aquellos que en algún momento no creyeron en el Eterno, no tuvieron la oportunidad de ¿qué? De tener esa salvación. Entonces, no ignoremos de lo que el Padre nos está hablando para que nosotros tomemos el control de encaminarnos en el camino que el Padre nos quiere entregar, en el camino que el Padre nos quiere poner, que nosotros cambiemos nuestra forma de hacer las cosas, la forma de vivir. ¿Por medio de qué? De los dones, por medio del Rúa HaKodesh. Cuando creemos en nuestro amado Salvador, sabemos de que el Rúa es el que está con nosotros. Nosotros no podemos decir de que amamos a Dios y decimos que no creemos en nuestro amado Yeshua HaMashiach. No podemos decir de que el Rúa HaKodesh no está con nosotros. ¿Por qué? Porque de Él depende la vida, la salvación. De Él depende de que nosotros nos levantemos, de que podamos creer. Vamos a Hechos 17, 11, 12, dice: ¿sabéis cuando erais gentiles? Hechos no, seguimos en Corintios 12, versículo 3. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a ídolos mudos. Pablo quería que los cristianos corintios recordaran que sus pasado como gentiles que no conocían el Padre, donde se entregaba solo ¿a qué? A la idolatría pagana. Él quería de que ellos ¿qué? Se apartaran de todo aquello, de que pudieran entender de que lo que hacían antes de conocer de la palabra no lo podían otra vez mezclar una vez conociendo las Escrituras, y era lo que ellos estaban haciendo. Querían purificar. Pablo quería que ellos pudieran entender de que el Padre quería purificar la casa, purificar sus vidas, de que se apartaran de todas aquellas cosas que estaban haciendo. Podemos entender que Pablo en los Gálatas nos enseña, cuando habla sobre la idolatría, dice en el subtítulo: exhortación contra el volver a la esclavitud. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Yahweh, servías a los que por naturaleza son dioses. Sabíamos que era ¿qué? La idolatría, aquellos dioses de los que nos enseñan acá en Corintios, aquellos dioses que no escuchaban, que no hablaban, aquello a lo que ellos les rendían culto. Pablo estaba recordándoles a ellos que se acordaran de cuando eran gentiles, ellos eran llevados, ¿cierto? Llevados allá como ovejas al matadero, llevados allá porque no tenían el conocimiento, no tenían la sabiduría, no tenían el Rúa en sus vidas, ¿cierto? Es poder entender de que Pablo quería de que ellos no volvieran atrás una vez conociendo del Padre, que se apartaran de no volver a la idolatría. En Jeremías 10, versículo 3, 5 dice, las colocamos y dice: las costumbres de esos pueblos no valen nada. Cortan un tronco del bosque y un artesano labra con su cincel. Lo adornan luego con oro y plata y lo aseguran con un clavo y martillo para que no se caiga. Los ídolos perecen y parecen espantapájaros en un cultivo de melones. No pueden hablar y tienen
tienen que cargarlos porque no pueden caminar. Así que no les tengan miedo a esos ídolos, porque no les pueden hacer ningún mal, y mucho menos les pueden hacer ningún bien. Cuando encontramos acá, cuando Pablo nos hablaba sobre los ídolos que eran mudos, donde el pueblo como gentil era llevado a aquellos que no eran, ¿cierto?, que no podían hablar, que eran mudos, es hacer referencia también a esta clase de ídolos en las cuales el ser humano, muchos han hecho. Sabemos de que no tienen vida, no hablan, no escuchan, no tienen nada, no tienen ningún poder. Y el pueblo no había podido entender todavía lo que, por medio de lo que Pablo, por medio de la escritura, de lo que ellos ya habían entendido de la palabra, no lo habían podido entender ni colocar en sus vidas, porque no habían dejado de entrar el poder del Ruach HaKodesh en sus vidas. ¿Será que en los Corintios estaban confundiendo tener el Ruach en sus vidas, creyendo que era igual cuando ellos se presentaban y eran partícipes de cultos con la diosa Astoré, Afrodita, diosa de la guerra, del amor, en donde ellos estando ahí en Corintios se prestaban a ser ¿qué? Partícipes de ¿qué? De aquellos cultos que presentaban a esa diosa, en donde se desenfrenaban ¿a qué? A tener sexo, donde había lujuria, y donde lo que se movía ahí no era el espíritu ni el Ruach HaKodesh, sino que caían ¿qué? Caían como cautivos creyendo que era el Ruach HaKodesh el que tomaba el control de ellos, y sin darse de cuenta terminaban haciendo toda clase de aberraciones, las cuales no eran delante del Padre bien. Y ellos creían que era el Espíritu del Padre el que los estaba controlando, sabiendo de que aún con el control o el conocimiento que el Padre les había entregado a ellos, no habían podido entender que ahí o en este lugar no tenían que estar. Tenían que ser un pueblo santo y apartado. Por eso el Padre le dice, no ignoréis. Dice, es poder identificar que el poder del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, Él nos conlleva ¿qué? Él no nos conlleva a realizar actos inmorales o cosas las cuales dañan la imagen de ¿quién? De nuestro amado eterno. Cuando tenemos el Ruach HaKodesh, el Padre nos conlleva ¿qué? A vivir en santidad. El Padre nos aparta como pueblo santo, ¿cierto? Pero ellos no entendían eso, ¿cierto? Y por eso eran mal vistos por aquellos que estaban llegando nuevos a conocer del Eterno. Eran mal vistos. ¿Por qué? Por las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces el Padre por eso quería y les recalcaba eso, no ignoréis. Una vez más, cuando les hizo esta advertencia en Corintios 10, cuando dice, no ignoréis lo que pasó con tus antepasados. Ellos conociendo de la palabra les vuelve y les repite acá, pero esto es con los dones del Ruach HaKodesh, no ignoréis. Podemos ver un ejemplo en este tiempo, trayendo a coalición lo que está pasando hoy en día. Es poder ver lo que se puede ver en muchas iglesias, ¿cierto? De cómo enseñan la palabra. Si en verdad el Ruach HaKodesh tiene el control de las iglesias, de las personas que dicen hablar. Sabemos que iglesia es el pueblo por el cual ha creído y camina de acuerdo a la escritura. ¿Entiendes? Entonces es poder entender lo que ellos están enseñando, si en verdad viene del Ruach o viene de quién, de palabras o enseñanzas de hombres que no están caminando de acuerdo a la palabra. Entonces dice, por lo tanto os hago saber, seguimos acá, los hago saber que nadie que hable por el Ruach HaKodesh de Yahweh llama anatema a Yeshua HaMashiach. Nadie puede llamar a Yahshua Señor sino por el Ruach HaKodesh. Aquí Pablo pone un principio amplio para discernir, ¿cierto? Lo que se enseña o lo que se hace a través de ¿qué? De señales que se muestran si son a través del Ruach o a través de la carne.
Debemos tener esa comunión y ese discernimiento, esa revelación plena de nuestro amado Padre, ¿cierto? Para que sea guiando nuestra vida y poder entender quién es el que está dirigiendo, quién es el que nos está enseñando a caminar. Muchos en ese tiempo de los Corintios hablaban, ¿cierto? Hablaban, pero negaban al Masías. Ellos negaban a nuestro amado Yeshua HaMashiach de que Él no había resucitado. ¿Entiendes? Entonces, aquí muchos no podían decir de que creían y amaban a Yahweh, ¿cierto? Y negar a quién, a nuestro amado Salvador. El Padre quería que ellos entendieran qué era lo que ellos en verdad de pronto estaban enseñando y lo que ellos estaban haciendo. Es poder entender de que cuando hablamos de que nadie y nosotros no podemos negar el Mashiach, no podemos decir de que creemos en Dios, nuestro amado Yahweh, y no creemos en Yahshua, en donde Yahshua es la puerta, porque la palabra lo dice, ¿cierto? Que nadie llega al Padre si no es por medio de ¿quién? De Yeshua, de nuestro amado Hijo, de su amado Hijo. En 1 Corintios 15:12, de lo que hablábamos ahorita, dice la palabra, dice, pero si se predica Yeshua que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no ha resucitado entre los muertos? Le hacía recalcar, ¿cierto? Pablo, de que porque ellos lo negaban, porque ellos no creían. Por eso nosotros tenemos que entender de que nosotros no podemos negar a nuestro amado Salvador, si que en verdad creemos y queremos llegar a nuestro amado Yahweh. Mi forma de hablar, mi forma de vivir, ¿cierto? Habla mucho, y de esta forma también podemos negar la presencia de nuestro Padre en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser, ¿qué? Testimonio. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos las cosas y de esta forma sabemos si el Ruach HaKodesh, si el Padre está en nuestras vidas. En Mateo 7, 21, 23 la palabra nos enseña, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, porque está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es poder entender de que el Padre quería, ¿cierto? Y quiere de que nosotros tenemos que creer también y tener la plena convicción de que todo es a través de nuestro amado Salvador, que es nuestro amado Mashiach, nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach. ¿Será que muchos en este tiempo manipulan esta palabra, creyendo de que por lo que hacen, por lo que dicen, van a tener la salvación? En cierta forma sería lo que estaba pasando en Corintios de pronto, de las cosas que estaban haciendo ellos, creían que estaban caminando y tenían el Ruach HaKodesh, pero aún caminando y viviendo inmoralmente delante de Dios. Es poder entender eso, de que ellos no habían entendido en verdad para qué el Padre los había llamado. ¿Por qué? Porque se negaban a dejar lo que ellos venían o habían conocido antes de conocer la palabra. Por eso es importante entender, como dice la palabra, el Ruach da testimonio ¿de quién? De nuestro amado Mashiach, de nuestro amado Salvador. Y dice en Juan 15, 26, dice la palabra, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? De nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y es poder entender, ¿cierto? De que el Ruach habla de quién? Del Salvador. Entonces, si el Ruach lo había dejado, nuestro amado eterno, ¿por qué no creían ellos? Porque en verdad no podían entender de que a través del Ruach HaKodesh nosotros
nos fortalecemos y el Padre es el que nos guarda. Él es el que nos enseña a tener esa fe plena de quién es nuestro Salvador. Seguimos en primera de Corintios del 12, 4 al 6. Pero antes es poder de analizar también de lo que hemos venido hablando. ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? En muchas partes en donde dicen predicar al Padre, en donde dice que se mueve el Ruach HaKodesh. ¿Qué se mueve en muchas partes en donde muchos inventan? Lo hemos podido colocar en lo que se mueve hoy en día, que supuestamente el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo está tomando el control de las personas y colocan a hacer lo que dicen que el chicle, que colocan que la camisa, que colocan un poco de porque no es el Ruach sino es show para atraer y llamar la atención de las personas. Y es triste que a través de lo que muchas personas han dejado de creer, de leer la Escritura, de tener una relación, creen todas estas cosas. Cuando el Ruach HaKodesh, cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, nosotros nos postramos delante del Padre en humillación. Nosotros caemos delante del Padre y dejamos nuestra vieja naturaleza. Y en verdad empezamos a caminar acuerdo a la Escritura como nos quiere enseñar. Nos alejamos de todas las costumbres. Y en verdad tenemos una relación plena con el Padre y empezamos a caminar acuerdo a su palabra. En 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice la palabra: diversidad y unidad de dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Yahweh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Ruach HaKodesh para su provecho. Cuando encontramos que dice que hay diversidad de dones, es poder entender que son regalos inmerecidos, que son varios dones, ¿cierto? Pero la fuente principal la que la da es el Eterno, nuestro amado Yahweh, ¿cierto? Sabemos de que son varios. Es poder entender que cuando hay un verdadero hijo, cuando hay un verdadero nacimiento en una persona, en un creyente, ¿cierto? Él anhela y busca y se aferra a la palabra para que el Padre sea quien lo use. El Padre había entregado muchas cosas a los corintios, pero ellos no habían entendido ni habían podido hacer uso de ellos, porque ellos se negaban, vuelvo como lo decía al principio, se negaban a desprenderse de lo que ellos habían aprendido antes, de esos ritos paganos, de esa vida idólatra que ellos llevaban. Es poder entender que si nosotros en este tiempo somos hijos de Dios, somos parte de esa iglesia, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros con un don de lo que el Padre ha entregado en nuestra vida? Si sabemos de que ese don nosotros lo tenemos que usar para el bien de otros. Saber que el cuerpo del Mesías, ¿cierto? El cuerpo del Mesías fue entregado por cada uno de nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo con lo que el Padre está entregando? Nosotros estamos aprovechando un don para poder ayudar a los demás. Estamos aprovechando un don para poder dejar ser usados por el Ruach HaKodesh, para poder entender de que somos un solo cuerpo y en verdad saber si somos Ejá. Es poder entender de que si un don, cuando dice que es para el bien de todos, es para el bien de otros, es poder entender de que si somos Ejá, somos un engranaje, somos un equipo que quiere el Padre que nosotros ¿qué? Trabajemos para el Eterno.
Los corintios no habían entendido eso. Los corintios creían que el tener un don, ¿cierto?, era enaltecerse y hacerse mostrar cada quien por su lado, por lo que enseñábamos o por lo que hemos venido aprendiendo de la carta de los Corintios desde el principio, porque había egoísmo, porque no había esa unión, porque había pecado. Todas estas cosas no los dejaba a ellos entender de que el tener los dones, cualquiera que el Padre les quisiera entregar a cada uno de ellos, era para el beneficio de todos como el pueblo de Yahweh, como el pueblo de Dios. Por eso es poder entender de que somos un engranaje en el cuerpo del Padre. Es como si fuésemos, ¿qué? Un carro. Cuando podemos poner de ejemplo. Un carro no puede caminar sin llantas o sin motor. ¿Entiende? Somos complemento porque el Padre entrega dones, entrega ministerio en su casa. Para aquellos que están caminando de acuerdo a la Escritura, para ejercerlos y de esta forma ser complemento y edificación unos con otros. Cuando hablamos y encontramos sobre ministerio, es poder identificar para qué el Padre me llamó, si en verdad estoy que en el Espíritu y me muestra el don que el Padre me ha entregado. Es en qué ministerio soy diligente, en qué ministerio el Padre me puede usar, si soy usado por el Rúa. Es poder entender de que un ministerio, un don, no es igual que un talento, porque el Padre me puede entregar a mí un talento. A mí me puede gustar cantar, pero el Padre me puede usar en el servicio. ¿Entiendes? El Padre me puede usar a mí en alabanza, pero no, yo quiero es danzar. No es en lo que yo quiera, es lo que el Padre me quiera usar. Para eso debo ser diligente, pero algo muy importante que el Padre nos enseña en este tiempo. ¿Qué tan diligente soy en lo que el Padre me ha entregado? ¿Qué tan diligente yo soy si el Padre me está usando para evangelizar? ¿Qué tan diligente soy para ir a llevar la palabra? Para orar por una alma, por una familia, pagar el precio para que esa persona conozca el Eterno. ¿Cierto? ¿Qué tan diligente en este tiempo somos nosotros? Pablo le estaba enseñando y les recalcaba a ellos de que no eran ellos hacerse crecer entre ellos mismos de quién era más que el otro. No, el Padre a través de lo que le entregaba a Pablo les quería enseñar de que pudieran entender de que los dones o lo que les estaba entregando era para beneficio de todos en común. Hoy en día, colocándolo hoy en día en lo que nosotros estamos viendo, porque la palabra la tomamos nosotros también como esa base fundamental para crecer espiritualmente, ¿cierto? Para crecer espiritualmente y de esta forma poder entender si somos Ejá, si en verdad estamos creciendo como pueblo, si en verdad hay ese amor de ver crecer al hermano, de poderlo ayudar, de orar por él, de estar con él, de enseñarle la Escritura, de poder entender en qué el Padre me está usando, ¿cierto? Y no saber si es una emoción lo que hay en mi vida. Muchos se frustran porque, como lo decía al principio, el Padre me puede entregar un don, pero en mi vida hay un talento, en lo que de pronto en mi propia humanidad me puedo desenvolver, pero el Padre me quiere usar en lo que para Él me quiere preparar. Pero en vez hay frustración porque no puedo hacer lo que a mí me gusta en las manos del Padre. Sabemos que el Padre llama a servir desde la entrada. Como ejemplo podemos encontrar lo que pasó cuando Moisés, ¿cierto? Moisés preparó el Mizcán, ¿cierto? ¿Para qué? Para que le sirvieran al Eterno. Y estaban los levitas desde la puerta, ¿cierto? Le prestaban un servicio. Hoy en día, desde la entrada, el Padre nos puede usar en prestar el servicio. La cuestión es con qué actitud lo estoy haciendo. Si lo hago porque me pusieron,
si lo hago porque, qué pereza, si no lo hago es porque entonces me regañan. Es el corazón y la actitud en la forma como nosotros estamos recibiendo que nosotros hagamos las cosas. Muchos anhelan ministerios, muchos anhelan dones, y ahorita vamos a ver la diversidad de lo que el Padre entregaba y habla en esta porción de la palabra de 1 Corintios 12. Pero la pregunta es, ¿para qué los quiero? ¿Para qué anhelo un don? ¿Para qué anhelo un ministerio? ¿Para qué los anhelo? ¿Para enaltecerme? Como estaba pasando con los corintios, se enaltecían entre ellos mismos quién era el mejor, o para que lo viera la gente, o en verdad lo anhelo porque en verdad quiero servirle al Padre. Entonces, ¿con qué intención? ¿Con qué intención en verdad quiero un don? Cuando conozco al Padre, cuando hablamos y somos diligentes, ¿qué estoy haciendo por alcanzar aquellos dones, aquellos ministerios? ¿O simplemente conocí al Padre y me senté en una silla? El Padre no nos trajo para eso. El Padre entrega un ministerio, entrega un don para que lo ejercitamos, para que crezcamos nosotros y de la misma forma hacer crecer a otros. Pero muchos hoy en día están ¿en qué? Como nos enseñan en la casa. Muchos están calentando una silla. Muchos anhelan muchas cosas del Padre, pero cuando les dicen haga, ninguno quiere. Cuando les dice, aún para visitar una alma, cuando le dicen visite esa alma, disipúlela, enséñele, se carga. Entonces, ¿cuál es el amor y cuál es el amor? ¿Cuál es el ministerio que anhela o cuál es el don que anhela en verdad? ¿Cierto? En Efesios 4, 1:16 la palabra nos enseña. Dice, yo pues, pero en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Lo que hablamos ahorita sobre esa unión. Solicito en guardar la unidad del Ruach HaKodesh en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de nuestro Yeshua Hamashiach, por lo cual dice, sabiendo a lo alto llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que edificasen el cuerpo ¿de quién? Del Mashiach. Y es aquí poder entender, ¿todos para qué fue constituido? ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de nuestro amado Padre. Entonces, conocimos del Padre, estamos conociendo del Eterno. Sabemos de que es el mismo Señor, nuestro amado Yahweh, ¿cierto? Pero si el Padre constituyó, porque él mismo, lo dice la palabra, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, ¿cierto? La pregunta es, nosotros en esta casa, ¿qué anhelamos? Y si lo anhelamos, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito lo anhelamos y lo queremos hacer? Cuando dice que hay diversidad de operaciones, significa que Yahweh muestra y derrama su poder milagroso en diferentes maneras. Pero siempre es el mismo Padre, es nuestro mismo Yahweh
el que lo hace, haciendo la obra, ¿cierto? Haciendo la obra, así como lo podemos ver en el versículo 10 y 11 de la palabra. Dice, los dones, ministerios y operaciones. Todos estos son cargos o posiciones, ¿cierto? En la iglesia, en el pueblo. ¿Para el derramamiento de qué? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. En un tiempo o lugar que el Padre determina, ¿cierto? En un tiempo y lugar. Y sabe a quién en específico también. Es el orden que el Padre coloca para que cada uno sea ¿qué? Usado por él mismo. No para que yo quiera hacer, no es para lo que yo quiera ser visto por los hombres, sino es para lo que el Padre quiere que nosotros hagamos en el propósito de Él. Podemos ver un ejemplo de lo que pasó con Simón, aquel que trabajaba que era como con brujería, algo así de adivinación, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Pablo? Que le vendiera ese poder, ¿cierto? Él dijo que le vendiera ese poder. Y después ver que no es para que nosotros seamos vistos, sino para hacer la obra del Eterno. Y muchos en este tiempo, así como le pasó a Simón, es que muchos creen que el Ruach HaKodesh es algo que nosotros en nuestra humanidad podemos manipular, y así no son las cosas. Entonces es poder entender de que el Padre quiere usar, y el Padre es el que coloca, no somos nosotros. Podemos ver que hoy en día muchos se catalogan ellos mismos pastores, apóstoles, evangelistas, ellos mismos, y no es por medio de la palabra, y ese no es el orden del Padre. En 1 Corintios 12, del 8 al 11 dice la manifestación del Ruach HaKodesh. Dice, porque a este es dada por el Ruach la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, otro interpretación de lenguas. Para todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es poder entender que todo aquel que cree en el Mashiach, nuestro amado Yeshua HaMashiach, puede comprender la promesa del Ruach, que es el Espíritu de Yahweh en la vida de nosotros, o en aquel que lo acepta, ¿cierto? Y Él está siempre con nosotros. En Juan 14:16 dice la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Entonces, si nosotros creemos en el Padre, en nuestro amado Salvador, ¿será que el Ruach HaKodesh está con nosotros? Cierto que sí. Y si el Padre está con nosotros, Él entrega ¿qué? Dones, ministerios a nuestra vida. Pero si estamos alineados a la palabra, si estamos caminando de acuerdo a la Escritura. Muchos de pronto muchos en este tiempo dicen de que ya no se ven dones, que ya no se ven de pronto lo que se manifestaba cuando el Padre estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Muchos ya no creen lo que de pronto hacían los apóstoles, que hacían sanidades, liberaciones, hicieron diversidad de cosas. Hoy en día de pronto no los ven en una sana doctrina. Pero ¿por qué de pronto es? ¿Será que el Padre no los quiere entregar? ¿O será que somos nosotros los que, por nuestra forma de vivir y hacer las cosas, aún de negar al Padre, será que por eso no los recibimos? Entonces es una pregunta como para cada uno de nosotros, porque el Padre no va a entregar un don de sabiduría a una persona que está en fornicación. ¿Será que va a entregar el don de liberación a una persona que está en pecado en cualquier área de su vida?
Entonces, los dones sí están, los ministerios sí están. La pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo porque el Padre me use en uno de ellos? Estoy, como lo decíamos ahorita al principio, estoy calentando una silla simplemente. Estoy recibiendo y recibiendo palabra, pero ¿en dónde está el amor por en verdad crecer y de lo que el Padre me está entregando, que sea para beneficio de otros, como lo dice la palabra? Que no sea para mí engordarme cada vez más y más de la palabra y no llevarle a aquel que lo necesita. Entonces es muy diferente. Cuando dice que el propósito de manifestación del Espíritu es beneficiar a la familia completa, aquella que está caminando acuerdo a la Escritura. Entonces, es ese beneficio, ¿cierto? La palabra de sabiduría es proclamar ¿qué? La verdad del Padre. Lo que hemos en este tiempo estamos haciendo nosotros. Muchos se están levantando por las cosas que nosotros decimos, porque es confrontar el pecado en el pueblo, confrontar el pecado y poder decirle las cosas que estás haciendo están mal. Cuando dice que la palabra de sabiduría es proclamar la verdad, es hablar lo que dice la Escritura y hacerle ver al pueblo la condición en la cual está espiritualmente. Pero muchos hoy en día, sabiendo de que el pueblo está en pecado, no dicen nada. ¿Por qué? Porque si los llegan a corregir, si les llegan a exigir, ¿qué va a pasar con el pueblo? Se va. Y cuando no hay un entendimiento de que la palabra no es para lucrarse, aquellas personas van a callar. Aquellos líderes, aquellos pastores, aquellos que les gusta manipular la palabra van a callar y no van a hablar la verdad. ¿Entiendes? Por eso la sabiduría es proclamar lo que en verdad dice la Escritura, proclamar la verdad. La palabra cuando dice ciencia, ¿cierto? La ciencia dice, es la única habilidad de declarar el conocimiento del Padre, donde se revela por medio del Rúa aquellas cosas tan escondidas que están en la Escritura, las cuales las revela el Padre a aquellos en verdad que quieren y son usados y han pagado el precio por entender la palabra. Aquellos que están caminando en santidad y están alineados a la Escritura. Por eso todas las cosas no son reveladas a todo el mundo. Esa es la palabra de ciencia. El don de fe es la habilidad única, ¿cierto? De poder creer en algo que no vemos. Podemos ver de todo lo que podemos encontrar en la palabra, de lo que pasó con Abraham, ¿cierto? Con su hijo, aún de lo que pasó con Moisés, que por fe hicieron muchas cosas, permitieron ser usados, y el Padre a través de sus vidas pudo demostrar y hacer llegar, por ejemplo, en la vida de Moisés, hacer llegar al pueblo a la tierra prometida, Canaán. Con Abraham, con su hijo. ¿Entiendes? Y podemos encontrar diversidades de ejemplos en la palabra de fe. Dones de sanidad. Podemos encontrar como ejemplo en Hechos 3:17, la sanidad de un cojo, aquel que estaba en la entrada del templo. Podemos también encontrar en Mateo 9:18 la sanidad del flujo de sangre. Entre muchas podemos encontrar de lo que los apóstoles hicieron. En este tiempo, ¿será que el Padre ha hecho alguna sanidad en nuestra vida? Sí, claro. Sí las hay. Sí las hay. ¿Será que hay fe en nuestra vida? Sí las hay, porque si no hubiera fe no estuviéramos en este lugar. Sí anhelamos muchas cosas y le damos gracias, todo es ¿a qué? A que nosotros hemos podido entender y creer la manifestación del Ruach HaKodesh en este tiempo. De que fue una base de lo que decía el Padre, de que Él dejaba el Consolador. Fue esa base para que nosotros sigamos caminando de acuerdo a la Escritura. Fue la base en donde Pablo le dice a los corintios, no ignoréis lo que están haciendo, ¿cierto? Con los dones, no ignoréis. Nos recalca aún de poder entender de que son bases para nuestra vida, de poder entender, caminar y no podernos apartar, sino seguir
caminando para poder alcanzar nuestra salvación. Donde dice el hacer milagros, dice a menudo operan en conjunto, dice con el don de sanidad y el don de fe. Porque si yo anhelo un milagro pero no tengo fe, ¿será que el Padre lo va a ejecutar? No. Si yo anhelo un milagro de sanidad, pero no creo en el Ruach HaKodesh, ¿será que se va a ejecutar? No. En Hechos 3:1, ¿cierto? Podemos buscar y es en donde encontramos el ejemplo anterior, en donde daban sanidad a un cojo, aquella persona que se sentaba en la entrada del templo siempre a pedir monedas. En Hechos 14, 8, 10, donde se realizan también el milagro de aquel que le dan la sanidad para que pueda caminar. Son dos milagros que hacen de dos personas que eran parapléjicos, eran paralíticos, pero por la fe, ¿cierto? Pudieron, por la fe, se pudo ejercer la sanidad y ver ese milagro en la vida de ellos, porque tenían fe. Cuando hablamos de profecía, dice, es propagar el mensaje de Yahweh, es una situación en particular, siempre de acuerdo con la palabra, de poder llevar, ¿qué? Algo que viene a futuro. Como en Pablo nos enseña en Hechos 27, 21, 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme ido o zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí podemos entender el ejemplo que nos habla cuando ellos salieron con Pablo y Pablo les dijo que iba a haber pérdida de la nave en donde ellos iban, pero que no iba a haber pérdidas, ¿qué? Humanas. Podemos ver de que en la vida de Pablo también hubo, ¿qué? Profecía, el don de profecía. Aquí en Hechos 27, 21, 26 les habla sobre la pérdida de la nave, ¿cierto? Donde viajarían, pero ¿qué? El Padre por medio de su misericordia conservaría sus vidas. Podemos ver que estudiando esa porción de la palabra, para lo podamos hacer en las casas, podemos ver que al final esto fue lo que sucedió. Entonces el don de profecía ¿se puede ver hoy en día? Sí lo podemos ver, porque aún en nuestra casa hemos podido ver de que nuestras cabezas espirituales, las cuales el Padre ha colocado por medio de ellos, ha hablado cosas que van a acontecer y hemos podido vivir. Y gracias a la misericordia del Padre, lo que Él ha hecho a través de sus vidas, el Padre ha guardado nuestras vidas y estamos en este momento acá. El don de discernimiento de espíritus. Dice que es la habilidad de discernir la diferencia entre la doctrina verdadera y la falsa, entre lo que es del Ruach HaKodesh y lo que no es. Como ejemplo, lo que hablamos ahorita en Hechos 8, 18, 23, que era lo de Simón. También lo de la mujer que tenía un espíritu de adivinación, eso también lo encontramos en Hechos 16, 16, 18. En Apocalipsis encontramos también otro ejemplo donde dice Apocalipsis 13 del 11 al 14, donde dice que el diablo manipulará y engañará al ser humano. Entonces es poder entender que a través de estas citas bíblicas, a través de esta enseñanza, el Padre nos está enseñando que el discernimiento de espíritu también es un don que el Padre anhela entregar a esta casa. Es el don que nosotros en esta casa debemos también tener para saber quién está llegando a ser parte
de este cuerpo. ¿Quién está llegando aquí? Si en verdad quiere llegar a conocer del Padre o quiere venir a destruir. Porque muchos pueden de entrar. Por eso la palabra nos enseña que muchos llegan con cara de oveja, pero en verdad son lobos que quieren destruir. Entonces, en veces, sin darnos de cuenta, cuando estamos brindando un servicio, nos paramos en la puerta como estar parado en una discoteca, estar parado en cualquier lado. Y no le pedimos al Padre que nos entregue ese discernimiento de entender quién está entrando y con qué intenciones del corazón lo están haciendo. Todos estos dones el Padre los entregó y lo habla en 1 Corintios 12. Eran para los corintios también. Pero ellos no habían entendido eso. Ellos no habían entendido por la condición que se manejaba en ese tiempo, por la condición de ellos, el egoísmo que había en ellos. No habían podido entender de que el Padre quería que fueran una hija, que fueran un solo pueblo, ese complemento que el Padre tanto anhela hasta el día de hoy. El don de lenguas es un idioma personal de oración dado por Yahweh, por medio de la cual se puede comunicar con nuestro Abba más allá de los límites del conocimiento y del entendimiento del ser humano. En 1 Corintios nos enseña en el capítulo 14, nos enseña y nos aclara sobre el don de lenguas, el cual habla de acuerdo al Rúa, ¿cierto? Y es el orden de cómo nosotros debemos entender qué es el significado del andar de lenguas. Ahí en este capítulo el Padre nos enseña aún lo que estaba pasando con el pueblo de los Corintios, porque ellos creían que el hablar en lengua era enaltecerse o hacer de que ellos eran los que estaban siendo usados, pero en verdad no entendían de que era una comunicación plena con el amado Padre. Cuando hay un don de lengua sabemos de que tiene que haber ¿qué? Una interpretación. Porque muchos podemos ver de que muchos, y hemos podido tener la experiencia aún en esta casa de que muchos llegaban y se ponían a hablar supuestamente ellos el don de lenguas, pero no. La verdad era como quien dice, era un montaje de burlarse de lo que el Padre en verdad quiere entregar a aquellos que anhelan este don, porque es un don especial en donde se habla mucho más cerca con el Padre. Dice, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Seguimos desarrollando la porción de la palabra. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No de acuerdo con la voluntad del hombre, sino con el Ruach HaKodesh de Yahweh, como quiere y como Él quiere. Esto nos enseña que no es como muchos en este tiempo lo que hablábamos ahorita. Se proclaman pastores, se proclaman profetas, mantienen diversidad de dones y dicen que son usados por el Padre y ellos mismos se proclaman que son ellos. Y es poder entender de qué es el Padre el que coloca y es el que Padre escoge a cualquiera de nosotros y nos levanta para que podamos ser un instrumento de Él. En Mateo 7, 15, 20 la palabra nos enseña: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, como decíamos ahorita, y lo que nos enseña la palabra, es Yahweh quien pone y como Él quiere, ¿cierto? Por eso nos enseña aquí en Mateo de que nos cuidemos de aquellos que se proclaman
¿cierto? Se proclaman ser evangelistas, pastores, profetas, que se proclaman que son usados del Padre. La misma Escritura nos enseña, nos dice, cuidémonos de ellos. Y aquí en Mateo nos lo enseña mucho. También en Marcos encontramos otra porción de la palabra, en Marcos 13, 21, 23, y dice: entonces, si alguno dice a ustedes, miren, aquí está Yahshua, y miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos, así que tengan cuidado, los que he prevenido de todo. Entonces dice, aún tengan cuidado porque los he prevenido de todo. Entonces, en este tiempo, ¿será que se van a levantar? Muchos. Sí. Cuando volvemos ahorita a lo que estaba pasando en Corinto, ¿será que muchos de los que estaban llegando y de lo que ellos estaban haciendo, será que aquellas almas nuevas o aquellas personas que querían conocer del Padre, será que no los estaban viendo en esta condición? ¿Cierto? Que se estaban levantando esto como que es una falsa doctrina. Estos, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Porque en verdad, de lo que hablan a lo que hacen, nada era, como quien dice, nada concordaba. Lo podemos ver hoy en día, colocándolo en lo que nosotros estamos viviendo, es igual. Es poder entender que el Padre entrega un don por medio de uno de sus ministros, de aquellas cabezas que el Padre ha colocado, las cuales están alineadas de acuerdo a la Escritura. El Padre muestra a través de la vida de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? El Padre muestra a través de la vida de ellos a quién pueden nombrar y a quién puede colocar. ¿Por qué? Porque están plenamente alineados a la Escritura. Están plenamente aferrados al Padre. Aquí el Padre no va a elegir a un apóstol, a un profeta, a un ministro, evangelista. Él no los va a elegir por sus cursos teológicos. Eso es basura para el Padre. Ni mucho menos por la posición de pronto económica, como en otras partes lo podemos ver, que porque él tiene dinero, va a sustentar, porque él tiene ciertos estudios, no, pongámoslo como pastor. ¿Entiende? De esa forma no trabaja el Padre, de esa forma el Padre no tiene organizada su casa. Es porque esa persona que el Padre coloca para que sea un instrumento de su mano, es porque esa persona llena los requisitos para ser un instrumento del Padre. Tiene primero que todo la madurez, el carácter, el temor de Yahweh, vive en santidad, tiene una relación plena con el Padre, ¿cierto? Estos requisitos son muy importantes y los podemos encontrar, ahorita los leemos, en 1 Timoteo 3, del 11 al 13. Entonces, para poder ser instrumentos de nuestro amado Padre, tenemos que tener, ¿qué? Ciertos requisitos. Tenemos que tener cierta relación, la santidad, en verdad, tenemos que tener la humildad de poder ser nosotros, ¿qué? Edificados nuevamente por medio de la palabra. Tener ese temor de Dios. Muchos hoy en día hablan, como hablamos ahorita, se nombran pastores, líderes, dicen tener el don de profecía, dicen tener el don de maestros, de evangelistas, cualquier don, ¿cierto? Dicen tenerlos ellos, pero su testimonio de vida es otro. De esos hay muchos. Viven en fornicación, viven en pecado, manipulan a la gente, roban al pueblo. Y hablan de la palabra. Por eso el Padre a través de las cabezas de esta casa, dicen que cualquiera, y nos ha enseñado, cualquiera puede hablar del Padre, pero los que lo conocen son pocos. Los que lo conocen son pocos. Entonces, como hablábamos ahorita, en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, la palabra nos enseña. Dice, he aquí una palabra en la cual puedes confiar.
en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima de... Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche. Tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario, apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas. Más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea mesiánica de nuestro amado Yahweh? Es un ejemplo muy claro que podemos ir encontrando. Lo que un ministro o una persona que quiere ser instrumento del Padre, ¿cómo tiene que ser delante de él? No puede ser un nuevo creyente porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio que Hasatán, ¿cierto? La altivez. Además, tiene que tener buena estima de los de afuera para que no caiga en desgracia y en la trampa de Hasatán. Asimismo, los shamayim tienen que ser de buena reputación, personas que se puedan confiar en su palabra, que no deben a beber excesivamente, ni sean codiciosos de ganancias deshonestas. Tienen que poseer la verdad de la fe, anteriormente escondida, con una conciencia limpia. Y primero ser sometidos a prueba, después, y si es encontrado sin culpa, que sea nombrado chamás. Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, que no sean chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Que los chamayín, cada uno sea fiel a su esposa, gobernando bien sus hijos y su casa. Dice, porque aquellos que son buenos siervos como chamayín obtendrán para sí una posición honrosa y mucha audacia en la confianza que viene por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces poder entender estos requisitos, ¿cierto?, que el Padre entrega para poder ser instrumentos del Padre. Entonces no podemos ver de que cualquiera que está en pecado, que está en la carne, que está en el mundo, puede servirle al Padre. Por eso podemos ver de que muchos anhelan muchas cosas y dicen creer en el Padre. La pregunta es, y es como para hacérnosla a cada uno de nosotros, ¿por qué en verdad nosotros no podemos ver dones entregados en muchas personas? Porque no podemos ver de que ese don de sanidad, ese don de poder hacer lo que hacían los apóstoles antes, lo que pudo esto que entregar Pablo, lo que hacía Pablo cuando era usado por el Padre? ¿Por qué no lo podemos ver en este tiempo? Porque muchos de los que enseñan la palabra están en pecado. Por eso el Padre no se puede, el Ruach HaKodesh no se manifiesta en la vida de ellos. En Tito 1:5-9 dice, la razón por la que te dejé en Creta fue para que entendieras los asuntos que todavía no estaban en orden y para que nombrase dirigentes en las asambleas de cada ciudad. Esas fueron mis intenciones. Un dirigente debe ser sin culpa, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no tenga reputación de ser idómitos ni rebeldes. Porque el dirigente tiene que ser irreprochable para que se les confiese los asuntos de ¿quién? De Yahweh. No puede ser
voluntarioso o irritable. No debe de beber excesivamente. No debe meterse en peleas ni ser codicioso de ganancias deshonestas. Más bien hospitalario, amante de lo bueno, de mente sensata, íntegro, kadosh, que tenga dominio propio. Debe sujetarse fielmente, digno de la confianza, que está de acuerdo con las enseñanzas, con la palabra, para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, adelantar y rebatir a los que contradicen. Y aquí algo muy importante: una persona que no está caminando de acuerdo a la escritura, ¿será que tiene la autoridad para corregir, para enseñar a aquellos que de pronto están en pecado? No la tiene. Por eso es lo importante de cómo nosotros estamos delante del Eterno. En 1 Corintios 12, del 12 al 14 dice: la realidad de la unidad. Todos los creyentes pertenecen a una mayor unidad. ¿El cuerpo de quién? Del Mashiach. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Yahshua, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí podemos entender de que todos, lo que hablamos ahorita al principio, el Padre nos está enseñando que todos somos ¿qué? Un solo cuerpo. Todos debemos que caminar en ¿qué? De lo que tanto hemos de pronto hablado y enseñado, no solamente hoy, sino muchas veces anteriormente, que es la Ejá. Debemos caminar en unión. Debemos engranar cada uno de nosotros. Cuando dice la palabra que sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, dice que la visión creada por los corintios no solo dejaba entender que para el Padre no todos somos iguales, ellos no lo podían entender. Los corintios no podían entender cuando Él les decía que Él no va a hacer excepción de personas. Pero ellos creían que la salvación iba a ser solamente por ellos y de que pronto nadie iba a ser merecedor de recibirla. Por eso el Padre nos enseña que debemos ser un solo cuerpo, porque somos su esposa. Somos su esposa. ¿Había división, egoísmo en los corintios? Sí. Entonces es poder entender de que el Padre nos hace libres a cada uno de nosotros, ¿cierto? Del pecado. Nos hace libres para que podamos ser parte de ese cuerpo, vamos a unirnos a él. En 1 Corintios 12, 15, 20 dice: elaboración sobre la ilustración de un cuerpo. Dice la palabra: se dirige el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Yahweh ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y volvíamos al ejemplo del carro, ahorita. Delante del Eterno nosotros debemos ser uno solo. Como hablamos ahorita, un carro no puede andar o desplazarse sin un motor. Entonces, el Padre entrega los dones para que nosotros seamos complemento. A cualquiera de nosotros va a entregar el don de sanidad para en medio de la casa poder traer sanidad a aquel que está enfermo, a traer liberación a aquel que está poseído por algún demonio o alguna cosa. Entonces, somos complemento unos con otros y eso es lo que el Padre
quiere y quería que los corintios entendieran, de que no ignoraran la importancia de qué, de los dones, que era para que pudieran entender ellos de que era un engranaje en medio de ellos, para que ellos se levantaran en Ejá, se levantaran como un pueblo, como un solo cuerpo. Pero el egoísmo no los podía entender. Esto nos enseña de que el Padre quería ¿qué? Purificar la casa, en verdad sacar lo que en verdad querían caminar con el Padre. Y aquellos que estaban manipulando, aquellos que estaban haciendo las cosas mal, que no querían dejar aquello que era anteriormente que enseñábamos, aquellas egoísmo, aquel orgullo, aquella idolatría, aquella perversidad, aquellos que no querían dejar eso, pues irlo sacando también. Es poder entender que todos los miembros de un ser humano son útiles en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y cada uno desempeña una función fundamental. Así lo podemos entender en el área espiritual. Todos somos uno, pero cada uno desempeña algo diferente, pero todos para el mismo Padre, para el mismo Rúa. Cada uno desempeñamos algo diferente. Por ejemplo, una persona se desempeña como evangelista y lleva su palabra y el Padre la usa, trae almas, y si esa persona si no sabe danzar, ¿cómo la van a poner a danzar? Entonces cada quien tiene una función diferente en el cuerpo del Eterno. El Padre quiere que como parte o miembro del cuerpo, todos nos preocupemos los unos, ¿por qué? Por los otros. Pablo quería que los corintios, ¿cierto? Se debían preocupar, ¿por quién? Los unos por los otros. Porque todos eran parte ¿de qué? Del mismo cuerpo del Eterno. Aquí podemos encontrar un punto y también nos enseña el Padre en nuestra vida de que en veces hay muchos que tienen ese don del amor, ese don de querer ayudar, y aún en la misma casa está el egoísmo de que a mí no me ayuden, de que a mí no, yo puedo solo, no de que no, tranquilo que está todo bien, y eso es orgullo y altivez. Lo podemos ver aún en la casa porque en veces no se crece, no se avanza, en veces no porque no tengamos los dones, ni la capacidad, ni el amor lo haya entregado el Padre en medio de esta casa, sino que porque en veces nosotros mismos no permitimos de que el Ruach HaKodesh fluya en medio de nosotros también. Entonces nosotros somos en veces también impedimento, y en veces decimos, ¿por qué nos están pasando tantas cosas? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué tantos problemas? X cosas. Pero en veces no nos damos de cuenta de que en veces no son los miembros de los cuales el Padre usa, sino el mismo pueblo que no se deja ayudar. Es poder entender que las partes de nuestro cuerpo trabajan ¿qué? Unidas. Los ojos, los oídos, no sirven, ¿cierto? No sirven si ninguno de ellos no está. El cuerpo no va a servir, sino todo el cuerpo. Las manos no solo se alimentan y defienden de ellas mismas, sino el cuerpo entero. Entonces sabemos de que los ojos les sirven a todo el cuerpo, como las manos o los pies, o cualquier parte de lo que el Padre ha colocado en nuestra vida. Por eso es lo importante de trabajar nosotros juntos en la obra del Eterno. No ser una isla aparte, no que yo cojo por aquí, no que vamos a hacer esto, no, yo voy solo, no, yo no voy con fulano, no. Por eso el Padre nos enseña y nos está colocando como ese ejemplo en nuestro cuerpo. Las manos son indispensables para el cuerpo, como los ojos, como las orejas, como la boca. En el cuerpo del Padre somos indispensables y todos tenemos que estar unidos. Todos tenemos que ser un mismo cuerpo como el Padre nos enseña. Esa es la verdadera Ejá, el amor. En 1 Corintios seguimos del 12, 27 al 31, donde dice la palabra, Yahweh, como un subtítulo, Yahweh distribuye dones, ¿cierto?
conforme a Él le place. Dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Yahshua, y miembros cada uno en particular. Unos puso Yahweh en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuran pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces podemos ver y la palabra misma nos enseña. A cada quien le entregó, ¿cierto? Sí. Le entregó una función. Aquel que era profeta no podía ser ¿qué? Intérprete de lenguas. El que era pastor no podía ser el de servicio. O sea, cada quien tenía una ¿qué? Función, una función. Y el Padre nos enseña, ¿son todos apóstoles? No. Cada quien le entregó una función. Una pregunta para mi vida es, en verdad, como el Padre nos ha venido enseñando, es preguntarnos nosotros, en nuestro entendimiento, ¿será que hacemos parte del cuerpo del Mashiach? Aún conociendo de la palabra, aún de lo que la Escritura nos ha enseñado, de lo que Pablo le estaba enseñando a los corintios, de que no ignoraran los dones del Ruach HaKodesh. ¿Sería que ellos en ese momento hacían parte del cuerpo del Mashiach? No, ¿cierto? Por su condición. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Será que nosotros en verdad estamos haciendo parte de ese cuerpo del Padre, de nuestro amado Salvador? Es poder entender, ¿cierto? Si nuestra condición y la forma como nosotros hacemos las cosas, si las estamos haciendo mal, es poder como detenernos y decir, la verdad creo que estoy por fuera del cuerpo. En vez de ser bendición, como que estoy siendo piedra de tropiezo para aquellos que en verdad anhelan. Cuando dice que apóstoles son representantes especiales de la iglesia de Yahweh, Pablo y otros en su tiempo tuvieron la autoridad, ¿cierto? Tuvieron la autoridad y pudieron demostrar quién era el Eterno a través de sus vidas y de lo que el Padre hizo a través de ellos. En este tiempo podemos ver de que aún sí hay todavía apóstoles, ¿cierto? Hay todavía, aunque muchos no lo creen, pero aún hay aquellos que están en una doctrina alineada a la Escritura, en las sendas antiguas. En Efesios 2, 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach el mismo. Entonces, ¿soy representante en este tiempo? ¿Soy cimiento o soy piedra de tropiezo? Es una pregunta. Entonces, ¿soy representante o soy piedra? Porque en veces estamos en la casa del Padre, ¿cierto? Estamos en la casa del Padre. Como sabemos y como lo colocan en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Mashiach. Entonces nosotros, es una pregunta que queda para nosotros. Solamente cada quien sabe cómo está delante del Eterno. Si en verdad soy cimiento o soy piedra de tropiezo. En este tiempo el Padre quiere encontrar esos apóstoles fieles para entregar ¿qué? Entregar su palabra, entregar su verdad y sea propagada y cumplan con su propósito. Profetas son aquellos particularmente llamados a proclamar a Yahweh en el don de ¿qué? De profecía. Eso lo podemos encontrar en Efesios 2, 19, 20.
dice la palabra. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo principalmente piedra de ángulo Jesucristo mismo. Yeshua Hamashiach, la que leíamos ahorita. Pero leí la misma. Dice, así que entonces, ya no soy extranjeros, ¿cierto? Ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas con la piedra angular, que es Yeshua Hamashiach. Por eso el Padre quiere levantar a aquellos que por el amor le quieren seguir para hablar a la iglesia, al mundo, su verdad del plan de salvación, donde la base fundamental es que el arrepentimiento, colocando la palabra, ¿cierto?, por obra en la vida de cada uno de aquellos que la quieran recibir. Los que hacen milagros, podemos encontrar estas manifestaciones de lo que veníamos hablando anteriormente y saber si sirven y vienen del Padre y son testimonio, porque sabemos que en estos tiempos también muchos se van a ¿qué? A levantar, los cuales van a ser emisarios ¿de quién? De Hasatán. Entonces, no solamente en este tiempo en el que estamos, aquellos que le sirven al Padre van a hacer milagros. En Apocalipsis 16:14 dice la palabra, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día de Yahweh Todopoderoso. Entonces, sabemos de que como aquellos que hacen milagros, hay muchos que están siendo usados y van a ser usados por el poder del Ruach HaKodesh, pero también se van a levantar, porque dice la palabra, dice el Padre que permitirá espíritus engañosos en muchos para que hagan milagros, y van a ser engañados aún los mismos escogidos. Los que ayudan, podemos encontrar los que ayudan que tienen un corazón ¿qué? Un corazón manso, ¿cierto? Ayudan al necesitado, disciernen para ver la necesidad, muestran el amor y animan a aquellos que están ¿qué? Afligidos, pero más que eso, actúan y ayudan. Son unos puntos de aquellos que ayudan, pero también podemos ver de que muchos toman este punto de los que ayudan para lavar conciencia y creyendo que por sus actos van a tener salvación. ¿Entiende? Pueden tener un corazón manso, ¿cierto? Ver la necesidad, ayudan al afligido, actúan, pueden cubrir la necesidad, pero su condición espiritual, si están en pecado, de esto no les va a servir nada. Son unos puntos los cuales no significan que por hacer estas cosas van a alcanzar ¿qué? La salvación. Es añadidura, ¿cierto? Como se debe solamente ser, pero no es lo que lo va a salvar. Los corintios, en lugar de pelear sobre el don de lengua de lo que hablábamos ahorita, debían ¿qué? Ver aspirados más bien a tener los otros dones, el don de profecía, de la palabra, de discernir muchas cosas, y ver podido crecer espiritualmente, ver podido entender en verdad lo que el Padre quería en ese momento con ellos, que hubieran sido ese cuerpo, esa parte fundamental en el caminar del Eterno. Por eso Pablo nos recalca y nos enseña por medio de esta porción de la palabra, es colocarla en nuestra vida. Sabemos de que estamos hablando de los corintios, de lo que estaba pasando en ese tiempo, pero si miramos la escritura, también la podemos traer a nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estamos desempeñando? Y en verdad, si en verdad estamos creciendo y ejerciendo lo que el Padre está entregando a nuestra vida. Es poder ver de lo que en Romanos 12 también nos enseña algo sobre los dones.
sobre cómo estar en Ejá, y es poder analizar lo que el Padre en verdad quiere con su pueblo, aquellos escogidos, y más en estos tiempos en los cuales se están acercando muchas cosas, las cuales el que no esté firme, ni crea, aquel que no tenga un don y no lo ejercite, sino que esté de pronto sentado en una silla, en verdad está negando al Rúa, está negando al Mashiach, porque el Padre nos trajo para que trabajemos en su propósito, voluntariamente, no que nos estén mandando, que nos estén diciendo que mire, porque el Padre no quiere mendigar el amor de ninguno de nosotros. El Padre quiere que haya en nosotros diligencia para llevar la palabra, para ayudar al hermano, porque todo lo que el Padre quiere entregar por medio de los dones es para el beneficio de cada uno de nosotros. Y esta era la palabra que traía para este día, y es poder darle gracias al amado Padre de que aún por medio de la Escritura Él nos conlleva a reflexionar en verdad de lo que el Padre me ha entregado en mi vida, yo qué he hecho con lo que Él me entregó. Sí. ¿Qué he hecho yo con lo que el Padre me está entregando? En veces anhelamos el don de ¿qué? De sanidad. Y como lo decía al principio, ¿con qué intención del corazón lo anhelo? Podemos ver de que muchos hoy en día son usados y tristemente engañan mucha gente por un don que tienen, pero sabemos de que no son del Padre, no son de Hasatán, del enemigo, en donde pueden traer sanidad a las personas y de esta forma están arrastrando pueblo, están arrastrando almas. ¿A qué? A adorar algo que no es del Eterno. Pero si nosotros podemos entender de que el Padre lo que quiere es de que nos guardemos como pueblo, crezcamos como pueblo, por medio de la Escritura, en una doctrina en verdad, en donde se dice la verdad, como está en ella, no manipulándola, colocando y ejerciendo los dones que el Padre está entregando, en verdad llegaremos lejos y el Padre nos guardará. De lo contrario, no llegaremos muy lejos. Gracias por la palabra, gracias a todos aquellos que nos escucharon. Shabbat Shalom en esta tarde.